Hola, ¿qué tal? La frase "no llego a final de mes" la escuchamos y pronunciamos más de lo que nos gustaría, y no es de extrañar a la luz de los últimos datos. Según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el 28% de la población española está en riesgo de pobreza. Es la cifra más alta de los últimos 5 años. Gastamos más de lo que ingresamos y del concepto ahorro ya ni hablamos. Hoy analizamos nuestra economía con nuestros siguientes invitados que nos acompañan hoy en plató. Está con nosotros Ricardo Rodríguez, economista del ECOBA. Muchas gracias por haber venido. Y José Antonio Salvador Insúa, decano de la Facultad de Comercio de Valladolid. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Si les parece, antes de nada, hemos salido a la calle para preguntar a la gente y lo van a escuchar. El horizonte económico es desalentador para los españoles. El problema general es que los precios, suben y los sueldos no suben, claro. Uy, en todo baja, te parece poco ya. Uy, si la gasolina a 3 pavos, a 500 pesetas, nos han pasado 7 pueblos. En la fruta, mi madre dice, ahora cuesta más el kilo de fruta que el kilo de pollo, es alucinante. Intentamos pues elegir bien y en vez de ir 2 veces, pues una y así. Se nota un poco en todo, es lo que hay, el mundo que vivimos, supongo. Bueno, pues la pregunta que se estará haciendo la gente es ¿hasta cuándo va a seguir subiendo todo? Yo no sé si los economistas podéis responder a esta pregunta. ¿Dónde está el fin? No tenemos una bola de cristal, no podemos responder, porque depende de la situación política internacional, de las decisiones que se tomen por parte de las autoridades correspondientes. De momento, como parece que la guerra, que es una de las causantes de este problema que tenemos de incremento de precios, no va a terminar pronto, pues esto va a prolongarse. Es más, amenaza con que pueda agravarse, porque si Rusia corta el suministro de gas natural al norte de Europa, pues podemos tener una crisis energética muy importante. Eso significa que las cosas se pueden empeorar. ¿De qué va a depender esto, de que se alargue o no? Lo comentaba José Antonio, la guerra va a tener mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Las previsiones que estamos manejando ahora es acabar el año en torno al 8% de inflación del IPC y que el año siguiente estuviéramos en un 4%, siempre pensando que podamos ver un final de la guerra pues en este verano, otoño, o que por lo menos se relajen las condiciones que están sufriendo en Ucrania. José Antonio, eres profesor, no sé si te lo preguntan mucho en clase. ¿Hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Preguntar en clase y fuera de clase. Esto es la profesión de economista, es que es muy complicada, porque hablamos sobre el comportamiento humano y el comportamiento humano es impredecible. Entonces, hace un año nadie podía prever que iba a haber una guerra en Europa y que iba a tener estas consecuencias. Igual que hace 5 años, si nos cuentan que va a haber una pandemia y que esto va a cambiar todo, hubiéramos pensado que era una película de Hollywood, ¿no? Pues hemos estado metidos 3 meses en casa y eso tiene unas consecuencias económicas. Es la dificultad. Las perspectivas no son buenas. No nos vamos a engañar ahora mismo. Luego vamos a hablar de eso, sí, de las perspectivas. Las perspectivas no son buenas, eso está claro. Ahora que hablabas también de la pandemia, la inflación también es consecuencia de la pandemia, de que hemos estado mucho tiempo encerrados en casa y cuando no encerrados no hemos gastado. El primer causante de la inflación ha sido la pandemia, porque lo que hemos tenido es durante un tiempo las personas metidas en casa sin poder gastar y ha habido grupos de personas que han ahorrado y había lo que se llama una demanda embalsada. Gente con dinero que podía gastar y que no había gastado. Y cuando la pandemia pasó y la gente ha podido salir y gastar, pues se ha producido un incremento del gasto muy importante, genera un incremento, digamos, de la demanda. Y la oferta no estaba preparada para este incremento de la demanda, a nivel mundial, porque además ha sido un incremento a nivel global. Entonces la oferta, las empresas que producen no estaban preparadas para afrontar esta demanda. Y hemos visto cómo ha habido escasez de microchip, cómo ha habido los contenedores para traer los productos desde China hasta aquí, no había. Daba igual lo que pagaras por el contenedor, es que no había contenedores. Los puertos atascados, el canal de Suez atascado. Es decir, realmente ha sido puertos como el de Nueva Orleans, en Estados Unidos, veías una fila de 20 barcos esperando entrar. Es algo exagerado. Y eso es lo que provocó la inflación, en gran parte, antes de la crisis, unido a que los gobiernos han aplicado unas políticas muy expansivas, tanto de gasto público como de dinero barato y mucha cantidad de dinero en circulación,
para intentar reactivar la demanda, para evitar que con la pandemia, como la gente no gastaba, se hundiera más la economía. Claro, si crece el gasto privado y los estados mantienen sus estímulos, pues eso es lo que ha generado la inflación, agravada luego por la guerra y el incremento de los precios de la energía. El panorama no nos permite, la verdad, ser muy optimistas. Preocupa el paro, la escalada de precios. Y atención al mensaje que han lanzado estas semanas la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la presidenta de la Comisión Europea. Escuchen. Tenemos que prepararnos, trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada, tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos. También necesitamos estar preparados ahora para mayores disrupciones del suministro del gas ruso o incluso para un corte total del suministro de gas ruso. Bueno, hablan de la necesidad de prepararse para lo mejor, para lo peor, perdón. Estos mensajes asustan, ¿no? A veces asustan, va a ser un invierno duro. Asustan con razón. Es que la misma ministra nos había dicho que la inflación iba a ser coyuntural cuando estábamos firmando los convenios colectivos con subidas del 2%. Porque estábamos por encima del IPC y entonces había un poco de IPC en octubre, noviembre, pero eso era coyuntural, no iba a pasar nada. Ahora ha pasado, ahora ya hay que reconocer que esto es estable, que esto va a seguir. Nos dicen que vamos a acabar el año en ese 8%, que esto, el 10% es el pico, lo tenemos ahora, lo vamos a sufrir todos estos meses hasta que nos actualicen los salarios en enero y a ver qué actualización tenemos, porque si hay pacto de rentas no nos actualizarán el IPC, un poco menos, las pensiones también pueden sufrir un poco si no llegan a cubrir el IPC. Así que la vuelta de vacaciones va a ser complicada. Este otoño hasta final de año muy complicada y luego veremos cómo se resuelve. José Antonio, ¿cómo prepararse para lo peor de la mejor manera? Porque hay cosas de las que no podemos prescindir. Los ciudadanos. Es que los ciudadanos no sé si pueden hacer mucho para prepararse para unas circunstancias. Lo único que hay que pedir es que los que tienen que tomar las decisiones de política económica tomen las decisiones adecuadas. No conozco ningún país que haya salido de una situación de crecimiento de los precios incrementando el gasto público e incrementando los impuestos sobre empresas que éstas pueden repercutir. Porque al final, si tú subes los impuestos a ciertas empresas, como pueden ser las eléctricas o como pueden ser los bancos, eso al final lo va a acabar pagando el ciudadano, porque van a repercutir ese incremento de impuestos en los servicios, el incremento del precio de los servicios. Por tanto, estas medidas que estamos tomando ahora, lo único que van a hacer es agravar el problema de la inflación. Y tenemos un problema, habitualmente la inflación se combate con la política monetaria, subiendo los tipos de interés para que la gente invierta y consuma menos y frenamos un poco el crecimiento de los precios y reduciendo la cantidad de dinero en circulación, que es, por ejemplo, el Banco Central Europeo compra deuda de los estados. El 40% de la deuda pública de España la tiene comprada el Banco Central Europeo. Nosotros no nos podríamos financiar si no fuera porque el Banco Central Europeo está comprando nuestra deuda pública, es decir, lo que el Estado gasta de más. El Banco Central Europeo ha dicho, voy a retirar estímulos. El primer día que dijo eso, la prima de riesgo de los países mediterráneos se disparó. La de Italia, la de España. Eso significa que el Estado español y el italiano no podían financiarse. Pero entonces, por ejemplo, luego hablaremos de esas medidas anticrisis del Gobierno, dices que no son muy eficaces esos impuestos a la banca, los impuestos. ¿Podría ser una buena medida subir el salario mínimo, el salario de los trabajadores para afrontar esta escalada de precios? Ahora mismo el salario mínimo se sitúa en 1.000 euros, los sindicatos y también parte del Gobierno quiere que crezca. Pero yo creo que deberíamos haber aprendido la experiencia. Hemos subido el salario mínimo a 1.000 euros y la inflación, con este 10,2%, se ha comido el incremento del salario en nada de tiempo. No ha hecho nada. Pero es que si no hubieran subido el salario se lo hubiera comido el doble. Pero igual había habido esa inflación. Es decir, es que puede ser causa, porque al final, cuando tú incrementas los salarios, como incrementan los costes de producción, si las empresas pueden, les deja el mercado, lo repercuten. Y entonces sube el salario, sube los precios. Lo que hay que hacer es una política de rentas. Una política de rentas que significa, los salarios los vamos a moderar, van a crecer un 2%, el margen de beneficio empresarial también se va a moderar y va a crecer solo un 2% o menos, la banca va a moderar su margen de beneficios y va a crecer un 2%, y el propio Estado también se va a moderar en su gasto y va a hacer que los impuestos que pagamos ciudadanos y empresas también se moderen. Y con esa moderación de todos, como fueron los pactos de la Moncloa, que no estamos inventando nada nuevo, se consigue bajar los precios y que a nadie le perjudique. Porque si nos metemos en una espiral, precios-salarios, subes los precios,
suben los salarios, vuelven a subir los precios, siempre corren más deprisa los precios que los salarios. En esa carrera, ¿no? Lo comentabais antes, siempre pierden los salarios, es decir, los trabajadores. Claro, la nómina va creciendo, es un 2%, un 4% si es un año especial. Es verdad que se ha subido mucho y muy rápido el salario mínimo porque estábamos muy bajos. Una gran subida del salario mínimo, a lo mejor ahora no es el momento de hacer una gran subida del salario mínimo porque ya venimos con varias subidas importantes. Entonces hay trabajos que estaban muy mal pagados y ahora de repente están más cerca de la media. Hay quien dice que nunca es un buen momento para subir salarios. Claro, el que paga. El que paga el que paga nunca es buen momento. Vamos a ver si os parece un informe que hemos preparado para reflejar esas señales de alarma de las que ya se habla. El ritmo de crecimiento se ha desacelerado y la guerra de Ucrania, lo decíamos antes, ha frenado en seco la recuperación. Nos dirigimos hacia unos meses complicados. Las señales están ahí. Lo veo tan negro que no hay situación económica. Y esa incertidumbre nos empuja a ahorrar. Es la opción en que estás intentando restar gastos. Mira un poquito más los supermercados que tengan ofertas. Aunque a veces no es sencillo. Con una guerra como tenemos, que ha influido mucho en todo lo que es las materias primas, cada vez son más caras, tenemos que repercutir todo el precio. Y eso que el precio de algunas ha bajado parece una buena noticia, pero podría no serlo. Bajan porque se ha solucionado el cuello de botella que provocó la pandemia, pero también porque hay menos demanda. Yo no le llamaría recesión, porque la recesión son 2 trimestres de crecimiento negativo y eso no está en lo que es nuestro escenario central, pero sí con una desaceleración importante y visible del crecimiento económico. Es un contexto muy complejo. Y los inversores barruntan tormenta. La última sesión cerró con caídas de más del 2%. El IBEX 35 perdió los 8.000 puntos y bajó a mínimos de marzo. A esto se suma una inflación desbocada. En mayo la OCDE se anotó una subida de casi el 10% y esto obliga a tomar medidas. El Banco Central Europeo prevé una subida de tipos de interés en julio. No hay alternativa, es decir, esa es, vuelvo a repetir, es una especie de medicina amarga que hay que tomar. Y en septiembre podría ser superior a ese 1/4 de punto si la situación no mejora. Y con este horizonte el euro se desploma y se acerca a la temida paridad frente al dólar. En lo que llevamos de año se ha depreciado un 10%. Bueno, quería preguntarles por esto último que hemos escuchado, ¿cómo nos afecta directamente al bolsillo que el euro valga menos que el dólar? Porque lo hemos escuchado bastante en los medios de comunicación, pero ¿qué supone para nosotros? Directamente para nosotros significa que todo lo que compramos fuera es más caro. Y si queremos salir al extranjero a comprar, es más caro. Y entonces somos más pobres frente al resto del mundo. Desde un punto de vista más de la perspectiva económica, pues eso significa que lo que nosotros vendemos es algo más barato fuera, hemos ganado competitividad de cara a vender al exterior, eso nos permitirá vender algo más, pero tenemos un problema, y es que todos los productos que compramos fuera y que son materias primas, como el petróleo, como el gas natural, como muchos alimentos, son más caros. O sea, bien para la importación, mal para la exportación. Exacto, es decir, bien para la exportación, mal para la importación porque todo nos va a salir más caro, pero es que como la importación es la base sobre la que producimos nosotros, eso también provoca un incremento de precios y agrava el problema de la inflación. José Antonio. Sí, exactamente. O sea, tenemos un objetivo que es estar en torno a unas inflaciones de entre el 2 y el 3%, con unos tipos de interés que podrían estar estables en un 2%, 1,5%, y venimos de mucho tiempo de estar con los tipos de interés efectivos en negativo o cero, y con una inflación que había estado muy parada y ahora de golpe parece que recuperamos toda esa inflación de estos años de atrás. Bueno, pues es un momento de ajuste, es un momento de crisis y las crisis, tal cual como ahora a lo mejor no tanto, pero momentos de desajuste sí se han producido bastantes veces y al final el reajuste siempre es un momento de oportunidad, la crisis es oportunidad. Habrá gente que se aproveche y que encuentre ese hueco de negocio para ofrecer ese producto que la gente estamos buscando más barato y montar nuevos canales de distribución o montar nuevas ideas que permitan ofrecer esos productos, esos servicios en unos precios más razonables. El turismo va a ser uno de los ámbitos, ¿no? Entiendo, en el que España se va a ver más afectado por esta bajada del euro. En España siempre, y el tener unos precios con esta inflación nos hace menos atractivos que otros competidores directos en el Mediterráneo que a lo mejor no están teniendo tan grave esa inflación. Y esto, bueno, no os voy a preguntar cuándo se va a dar la vuelta a la moneda, porque no lo sabemos, no tenemos una bola, lo has dicho al principio, pero ¿se va a revertir la situación?
¿O prevés que se pueda revertir la situación? Es complicado porque no sabemos cuál va a ser la evolución del conflicto de la guerra que existe en Ucrania, ¿no? Pero realmente el Banco Central Europeo va a tomar medidas. Va a subir los tipos, va a reducir la compra de deuda y esto va a generar tensiones en los mercados financieros y va a generar problemas para que los estados mediterráneos se financien. Eso significa que a los gobiernos mediterráneos nos van a aplicar alguna política de restricción del gasto. Queramos o no queramos, eso va a pasar. ¿En qué se traduce? Pues en que a lo mejor te dicen que no... Pues, ¿te acuerdas cuando Zapatero en 2010 fue a una cumbre en Bruselas y él tenía una salida de la crisis por la izquierda y le dijeron, vete para allá, haz una política que te voy a decir, y llegó y congeló las pensiones, bajó el sueldo a los funcionarios un 5% y quitó la deducción de los 400 euros y como Pablo camino a Damasco, pues se convirtió a una política diferente. Ese es el riesgo que ahora mismo corremos, porque nuestro nivel de deuda es muy fuerte, nosotros sin el apoyo del Banco Central Europeo no somos sostenibles y los socios del norte están viendo con preocupación cómo los mediterráneos tenemos una inflación galopante, una deuda que no podemos pagar y entonces no nos van a dejar caer, porque significaría que el euro desaparecería, pero nos van a poner restricciones. De eso estad seguros. Volviendo a España, en junio la inflación volvió a dispararse, lo hemos hablado, casi un 12% en el caso de Castilla y León, cifras que no se veían desde los años 80 y todo por el incremento de los carburantes y los alimentos. Vamos a verlo. Un mes más, los precios siguen disparados. Pensábamos que a estas alturas ya habría empezado a flexionar. Para encontrar cifras así hay que remontarse a los 80 y Castilla y León se anota una de las mayores subidas. Superamos en más de un punto la media nacional. Es su diferente composición de la cesta del consumo, con un mayor peso de aquellos componentes que han subido más. Por un lado, los carburantes, que se anotan una subida del 41%, y por otro, alimentos básicos en nuestra cesta como los huevos, la fruta o la carne. Que son dos grandes básicos que sí es verdad que están sometidos históricamente a mayor volatilidad. ¿Y qué ocurriría si no los tuviéramos en cuenta? Aquí entra en acción la inflación subyacente. Escoger como referencia conceptos que básicamente tienen una gráfica un poquitín más estable, con lo cual desde el punto de vista analítico se entiende que el subyacente va a indicarnos de una manera mejor la tendencia, que no tiene nada que ver con los números. Como por ejemplo el alquiler o la ropa, y este termómetro ha subido un 5,5% en junio, algo no visto en décadas. Si bien tarda más tiempo en subir, también es un factor mayor de freno en las bajadas. Aunque los expertos son optimistas, estamos llegando al pico. De momento algunos productos se han abaratado este mes. Bueno, pues gastamos más de lo que ingresamos. No sé cómo vamos a poder seguir viviendo así, porque el concepto ahorro ya, lo decíamos al principio, ni hablamos. Es que la inflación es un impuesto tremendo para la gente, además de rentas más bajas, porque es a los que mina. Y de hecho, aquellas personas, por ejemplo, los pensionistas, que subieron un salario el 2,5%, fíjate la capacidad de compra que han perdido en poco tiempo, ¿no? Es decir, es evidente que hay que combatir la inflación, hay que erradicar, como sea, tenemos un problema energético, que ver cómo le solucionamos, pero hay que luchar contra ella porque eso es un elemento que grava mucho a las clases más populares, a la gente de rentas más bajas, y hay que combatirla, con fiereza, hay que luchar por ser un enemigo tremendo. Pero si no es a través de impuestos, que lo decías antes, a las eléctricas, a la banca, tampoco es a través de la subida de los salarios, ¿cómo lo hacemos? Pues es que la solución la desarrolló Keynes hace muchos años, en los años 30. Pues hay que controlar la cantidad de dinero en circulación, reducir el gasto público del Estado, subir tipos de interés, reducir un poco el gasto de los ciudadanos y provocar una pequeña recesión, pero eso te quita la inflación de encima y a partir de ahí te recuperas. Pero reducir beneficios todos. No solo los trabajadores, también las empresas, por supuesto. Cuando hablo de reducir beneficios hablo de todos. Y una política de renta lo que caracteriza es que todos se moderan, como pasó en los pactos de la Moncloa, todos se moderan, empresarios y trabajadores, porque lo que no queremos es empezar una espiral, precios-salarios, que al que machaca siempre es al trabajador. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Sí, y además es que es una circunstancia que cada vez se agrava más y que hay que ponerle un final y tiene que ser a base de estos acuerdos. El problema es que cuando las cosas van bien no hacemos los deberes. Cuando ha subido la deuda casi un 50% en unos pocos años,
resulta que las inversiones estructurales han sido muy pequeñas, que seguimos padeciendo los mismos problemas que teníamos desde hace un montón de años con las infraestructuras, apenas ha hecho un poco de AVE y tal, y se ha gastado mucho en tamaño del Estado, en número de funcionarios, que ahora resulta que son un lastre para el gobierno, que tiene que pagar un montón de salarios y que ve que le van a recortar y que no va a haber de dónde recortar. Claro que igual este no es un buen momento para subir los salarios, pero cuando han ido las cosas bien podía haber sido un buen momento para subir los salarios. Se han subido, porque sobre todo los salarios mínimos han ido subiendo. Siempre hemos estado consiguiendo ganar un poquito más que el IPC. Durante todos estos años los funcionarios han intentado recuperar aquel 5% que decíamos antes que se perdió con Zapatero, pero no han llegado quizás a recuperarse o a un nivel alto y ya estamos otra vez en fase recesiva. Mira, hay una palabra clave en economía que se llama productividad, producción por empleado. Y la única forma... Producción para empleado. Producción por cada empleado que trabajamos. Lo que obtenemos de producto por cada persona que empleamos. Si tú quieres elevar el salario de la gente, hay que elevar eso. Hay que tener más producto por cada trabajador que empleamos. ¿Qué pasa en España? Que la productividad es baja, pero los salarios son bajos. En los países donde la productividad es alta, los salarios son altos y no hay inflación. Los salarios no siempre provocan inflación. Podemos subir salarios hasta un 30% si logramos que la productividad crezca un 40%. Y incluso conseguimos salarios mucho más altos, con precios más bajos, ser más competitivos. Porque países como Dinamarca tienen salarios muy altos y no son menos competitivos. ¿Por qué? La productividad. Producción por trabajador. Hay que invertir en productividad. La economía está de nuevo en primera línea del debate político. El presidente del Gobierno ha anunciado esta misma semana una batería de medidas que buscan aligerar el golpe de la inflación sobre el bolsillo de las familias. Vamos a ver cuáles son esas medidas y luego las comentamos. De alguna de ellas ya hemos hablado. Impuesto a la banca es la principal novedad fiscal con la que el Gobierno pretende recaudar unos 1.500 millones de euros por ejercicio. Hay que decir que tras conocer esta noticia, todas las entidades financieras se hundieron en la bolsa. También impuesto a las energéticas, una bonificación de los abonos de Renfe, aunque no se va a aplicar para todos los viajes ni tampoco para todos los abonos, y 100 euros al mes para mayores de 16 años que sean beneficiarios de una beca estatal de estudios de FP, bachillerato y universidad. ¿Qué os parecen estas medidas? Algunas de ellas ya me habéis dicho que nos convencen. Vamos a ver, es que yo entiendo que elevar los impuestos a la banca y a las eléctricas a la gente le pone. Pero yo voy a poner un ejemplo. Nosotros llegamos a un futbolista y le cobramos el 50% de impuestos. Ahora, que paguen, que tiene mucho dinero. Llega el futbolista al club y dice, no, yo cobro 20 millones de euros libres de impuestos. Así que el club es el que tiene que pagar, los que él paga nominalmente lo paga el club. Paga 20 millones a él y 20 los paga el club. ¿Y quién lo paga? El club no. Lo pagas tú y compras la camiseta del club, que ahora te cuesta 120 euros. Lo paga el que ve la televisión en casa, que le cobran más por el fútbol y no hay fútbol en abierto. Es decir, que al final nos va a repercutir a los ciudadanos. Al final te repercute. Entonces hay que tener en cuenta cuando dices vamos a subir los impuestos, porque hay que ver quién lo paga al final. ¿O qué crees? ¿Que la banca ese impuesto que le vas a poner no lo va a repercutir en los servicios que cobran los clientes? Hombre, podría no hacerlo. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Es decir, podían hacerlo, claro. Podrían hacerlo. ¿Y por qué no va a hacerlo? Porque tiene una gran empatía con nosotros y nos quiere mucho. Es decir, si estamos todavía echándole la culpa de todo y cobrando impuestos, ¿por qué lo va a hacer? Va a decir que no lo va a hacer, pero al tiempo lo veremos. Es que hay impuestos que se pueden repercutir y otros que no, pero estos que cobras a las empresas habitualmente se repercuten y al final los acaba pagando el consumidor siempre. Claro, pues no hay que ser ilusos. Las empresas tienen unos accionistas que les están exigiendo una rentabilidad. En la medida en que esa tasa no se la traslades al cliente directa o indirectamente, esa rentabilidad va a bajar. Es decir, el banco, a lo mejor si le ponen la tasa Tobin para las operaciones financieras no le repercutirá toda la tasa, nos lo va a cobrar comisión mantenimiento, nos lo va a cobrar por otra serie de servicios que estén ofreciendo. Nos lo van a cobrar seguro. Es decir, que hagan lo que hagan, tenemos todas las de perder, ¿no?, los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Por eso hay que pactar. Por eso hay que pactar con ellos para que no lo hagan. Pero es que tienes que dar algo a cambio, claro. Ricardo, José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hace poco más de una década, la crisis financiera de 2008 agravó la economía de los españoles y justo cuando el nivel de vida de las personas parecía mejorar, la pandemia y las repercusiones económicas han vuelto a empeorar las cosas. Veremos a ver qué es lo que nos depara los próximos meses. Esperemos que la vuelta de las vacaciones no se nos haga muy cuesta de enero. Hasta aquí el programa de hoy. Ahora llega Cristina Camel con Vamos a ver. Cuéntanos de qué vais a hablar hoy. Pues muy buenas tardes, compañera. Del calor vamos a seguir hablando, Ana. De esa ola de calor que parece
Que persiste en toda España y también, por supuesto, en Castilla y León, pero vamos a hablar de la exposición en las redes sociales de los menores. Hoy lo llevaremos a debate en nuestro tiempo de tertulia, pero vamos a recorrer campos de lavanda y muchos más temas en Vamos a ver, en este jueves. Bueno, pues estaremos muy pendientes, nosotros nos vamos, volvemos mañana. Adiós.